En el nombre de Jesús, abrimos nuestras Biblias para considerar algunas exhortaciones más a la obediencia a Dios y su palabra. Queremos considerar lo que los hombres deben obedecer en el mundo, en la familia, en la iglesia, hablando de los hombres de Dios. Para esto abrimos nuestra Biblia sobre Romanos capítulo 13 para considerar los primeros versos. Romanos 13, verso 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el origen mismo y el originador de todas las autoridades, y Él establece este orden. Dios estableció este sistema de gobierno, de autoridades, lo cual conforme a la palabra de Dios requiere obediencia. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a Dios mismo, al resistir a lo establecido por Dios. Dice la palabra de Dios: y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hay una pena por desobediencia. Hay una muerte espiritual como consecuencia de toda desobediencia, de haber resistido a las autoridades o a lo establecido por Dios. Dice el verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, gracias a Dios, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Es según la voluntad de Dios, es según el plan y propósito de Dios para nuestras vidas, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice el verso 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Así encontramos en esta porción en lo que los hombres deben obedecer en cuanto el mundo o en el mundo. También Pedro el apóstol nos declara lo siguiente en su primera carta al capítulo 2, compartiendo los versos 13 y 14. Dice así: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Es así la voluntad de Dios para sus hijos, por causa del Señor, por cuanto amamos al Señor y reconocemos que su señorío está sobre todos los hombres, aun sobre las autoridades hoy establecidas en este sistema en el mundo. Dice la palabra de Dios: someteos a toda institución humana, sea al rey como a superiores, a los gobernadores. Dice la palabra de Dios para alabanza de lo que hacen bien, ellos están establecidos, pero asimismo también para castigo de los malhechores, conforme a la palabra de Dios. Así entendemos, según está revelada, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice la palabra: el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste.
es resistir a Dios mismos. Es una desobediencia delante de Dios. Su consecuencia de resistir a la autoridad conforme a lo establecido por Dios es una experiencia de muerte espiritual delante del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Dios ha establecido este sistema de autoridad. Nuestra parte es decir amén, tomar de la mano del Señor y obedecer. En Éxodo capítulo 22, verso 28, ya en el antiguo tiempo, declaraba de esta manera. Vamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 22, el verso 28, que dice así: No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Así Dios había establecido en el principio. No injuriarás a Dios o a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esto demuestra que Dios lo había puesto bajo gobernante ya en aquel tiempo. Dios no ha cambiado su principio. Hasta este día, de parte de Dios son las autoridades. Y los que resisten, dice la palabra de Dios, acarrea una consecuencia en rotura de comunión con el Señor, una muerte espiritual. Conforme a lo que comprendemos en estas porciones, el hombre en sí mismo o el hombre de Dios no tiene alternativa en la cuestión de autoridad. Nos queda dar paso de obediencia conforme a la palabra de Dios. Gracias a Dios por la recomendación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, por lo que ya comprendemos aún desde el Antiguo Testamento que todas las autoridades gobernantes son institución divina. Gracias a Dios por lo que nos va mostrando paso a paso en su palabra. Aparte de obedecer como hombre de Dios mientras estamos en el mundo a estas autoridades establecidas por Dios, también tenemos pasos de obediencia en la familia que deseamos también desarrollar con la ayuda del Señor. Conforme a la palabra de Dios, abriendo la porción de Efesios del capítulo 5, declara lo siguiente, del verso 22 en adelante: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Declara también en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice el verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Capítulo 6, verso 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Recomendación de la palabra de Dios, conforme al plan de Dios para ser obedecido en la pareja, de parte de la esposa, de parte del marido, los hijos, todo según el designio, el principio incambiable de la verdad de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Dios ha establecido su autoridad de esta manera en el hogar. Sin la debida sumisión a ella, no habrá plena libertad, plena victoria delante de Dios. En el nombre de Jesús, dejamos hasta aquí el desarrollo de su palabra. Amén.